¿Alguna vez has sentido que todas las puertas se cierran frente a ti, dejándote en un estado de incertidumbre y desesperación? ¿Alguna vez has llegado al final de tus fuerzas, has mirado al cielo en la oscuridad de la noche y has preguntado, Señor, ¿dónde estás? Sientes que tus oraciones golpean un techo de bronce y caen de nuevo a la tierra sin respuesta. Escúchame bien, no estás solo. Millones de almas en este mismo instante se sienten exactamente como tú, atrapadas en un pasillo sin fin, probando una manija tras otra, solo para encontrarlas todas cerradas con llave. En Apocalipsis 3:8, Dios nos da una promesa poderosa, una llave maestra para el alma cansada. Él dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Quiero que dejes que esas palabras penetren en lo más profundo de tu ser. No es una sugerencia, no es una posibilidad, es una declaración soberana del Rey del Universo. Él, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, te está hablando directamente a ti hoy. Este versículo nos recuerda que aunque enfrentemos obstáculos insuperables y rechazos dolorosos, el poder de Dios trasciende cualquier barrera humana, cualquier circunstancia económica, cualquier diagnóstico médico. Hoy, juntos, vamos a explorar cómo tu fe, esa pequeña semilla de mostaza que quizás sientes que es todo lo que te queda, puede ser la llave divina que abre las puertas cerradas en tu vida. Descubrirás cómo confiar en sus planes, incluso cuando no tienen sentido, y entenderás que en su tiempo perfecto, que nunca es nuestro tiempo, Dios abre caminos donde solo hay desierto y ríos donde solo hay sequedad. ¿Estás listo para renovar tu fe? ¿Estás listo para dejar de golpear las puertas con tus propias fuerzas y empezar a usar la llave de la promesa? Prepárate para ver cómo su mano poderosa mueve lo imposible en tu vida. ¿Alguna vez te has sentido verdaderamente atrapado? Como si todas las puertas que intentas abrir estuvieran selladas con el hierro de la imposibilidad. En esos momentos de profunda incertidumbre, cuando la esperanza se desvanece como la niebla de la mañana, la promesa de Dios en Apocalipsis 3:8 resuena con una fuerza celestial. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estas palabras no son solo un recordatorio de su soberanía, son mucho más que eso. Son una invitación personal, una carta de amor escrita desde la eternidad para tu corazón atribulado. Es Dios mismo diciéndote, confía en mí, porque yo tengo el control absoluto sobre cada detalle, cada molécula, cada segundo de tu existencia, incluyendo esas puertas que parecen cerrarse sin razón aparente, dejándote en la confusión y el dolor. No es casualidad que el mismo versículo hable de nuestra debilidad. Dios continúa diciendo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? Dios no está buscando gigantes espirituales. No está buscando a aquellos que tienen todas las respuestas y toda la fuerza. Él está buscando a los que, en su debilidad, en su poquita fuerza, se aferran a su palabra y se niegan a negar su nombre, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra dependencia de Dios no es una señal de derrota, sino que es, de hecho, la clave para ver su poder sobrenatural actuar en nuestras vidas. Es en el suelo de nuestra debilidad donde florece la gracia de Dios. A lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos ejemplos innumerables de cómo Dios usa su autoridad suprema para abrir y cerrar puertas en los momentos más cruciales de la historia humana. Un relato que ilustra esto con una claridad asombrosa es el de Noé y el arca. Imagina la escena por un momento. Noé pasó 120 años construyendo un arca gigantesca en medio de tierra seca. 120 años de burlas, de desdén, de ser llamado un loco por parte de una generación que no entendía el propósito divino detrás de su tarea. Pero Noé no construyó basado en la opinión pública, construyó basado en una instrucción de Dios. Y cuando llegó el momento, cuando el último animal subió por la rampa y la familia de Noé estuvo a salvo dentro, Génesis 7:16 nos dice algo profundo. Fue el Señor mismo quien cerró la puerta. No fue Noé, no fue un ángel, fue Dios. Este acto no solo protegió a los justos del diluvio que vendría, sino que marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. En este relato, Dios nos muestra que su control sobre las puertas no está limitado por nuestras percepciones humanas. Él cierra puertas para protegernos del juicio y las abre para guiarnos hacia un propósito mayor, un nuevo comienzo. Es tan fácil sentirse desanimado cuando enfrentamos puertas cerradas.
Tal vez has orado con todo tu corazón por un empleo que nunca llegó. Has ayunado y clamado por una relación que terminó de manera inesperada y dolorosa. Has invertido tiempo y recursos en una oportunidad que parecía perfecta pero que se desvaneció como el humo. Es en esos momentos de desilusión cuando necesitamos recordar desesperadamente que Dios ve el tapiz completo, mientras que nosotros solo vemos un hilo. En Proverbios 3 contra 5 hasta 6, se nos insta con una urgencia paternal. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta promesa no significa que el camino será fácil o sin obstáculos, pero sí garantiza que su plan es siempre para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos al principio. Confiar en Él es un acto de fe radical en un mundo que nos dice que confiemos solo en lo que podemos ver. El control absoluto de Dios también se refleja de manera milagrosa en la vida de Pablo y Silas, quienes a pesar de estar encarcelados en lo más profundo de una prisión romana, con los pies en el cepo, encontraron una puerta abierta de manera sobrenatural. En Hechos 16, en lugar de quejarse de su situación, a medianoche comenzaron a cantar himnos y alabar a Dios. Su alabanza fue un arma de guerra espiritual. Y de repente, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, abriendo todas las puertas y soltando las cadenas de todos los prisioneros. Lo sorprendente no es solo el acto sobrenatural, sino la actitud de los apóstoles. Ellos no huyeron inmediatamente. Usaron esa puerta abierta como una oportunidad para testificar del amor y el poder de Dios al carcelero, quien, junto con toda su familia, fue salvo esa noche. Esta historia nos enseña una lección vital. Cuando Dios abre una puerta, no siempre es para nuestra comodidad o escape, sino para cumplir un propósito mayor del reino. A través de nuestra obediencia y fe, incluso en las pruebas más duras, podemos ser instrumentos de su plan divino de salvación. A veces, la lucha más grande con las puertas cerradas no está en el mundo exterior, sino en nuestro interior. Enfrentamos las puertas cerradas de la duda, del temor, de la baja autoestima, pensamientos que nos susurran que no somos dignos de las bendiciones de Dios. Pero es aquí donde su palabra viene como una espada de dos filos para cortar esas mentiras. Isaías 22:22 afirma proféticamente acerca del Mesías: «Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie podrá cerrar, y lo que él cierre nadie podrá abrir». Este pasaje nos muestra que la autoridad de Dios no depende de nuestras habilidades, de nuestros méritos o de nuestra perfección. Depende únicamente de su decisión soberana y de su carácter inmutable. No importa cuán débiles nos sintamos, su plan siempre se cumplirá. Un ejemplo conmovedor de cómo Dios usa su control sobre las puertas para cumplir su propósito se encuentra en la historia de Esther. Como una joven judía huérfana en un reino extranjero, Esther probablemente nunca imaginó que sería puesta en una posición de poder para salvar a su pueblo de un genocidio. Sin embargo, a través de una serie de eventos que parecían casuales, una serie de puertas que se abrieron y cerraron, Dios la llevó al palacio del rey. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le dice unas palabras que resuenan a través de los siglos. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estas palabras reflejan cómo Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas, abriendo puertas en el momento justo para que cumplamos su propósito. Quizás la puerta que Dios quiere abrir para ti no es para tu propio beneficio, sino para que seas un instrumento de bendición y salvación para otros. Dios también usa las puertas cerradas para protegernos de peligros que no podemos ver. En la Biblia encontramos la historia de Balaam, un profeta que se dirigía a maldecir al pueblo de Israel bajo las órdenes del rey Balac. Sin embargo, Dios cerró el camino enviando a un ángel con una espada desenvainada para bloquear su paso. Aunque Balaam no lo entendió de inmediato, esta intervención divina, esta puerta cerrada, lo salvó de cometer un error que podría haber tenido consecuencias devastadoras para él y para el pueblo de Dios. Este relato nos recuerda que cuando enfrentamos obstáculos, no siempre son señales de derrota. A veces son actos de la misericordia y la gracia de Dios que nos protegen de decisiones que no están alineadas con su plan perfecto para nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, las puertas cerradas pueden parecer frustrantes, pero a menudo son una invitación a confiar más profundamente en Dios. En lugar de insistir en abrirlas por nuestras propias fuerzas, podemos aprender a descansar en su sabiduría y esperar su dirección. Esto no significa pasividad, sino una fe activa que busca su guía en oración y se alinea con su voluntad. Jesús mismo modeló esta actitud en Getsemaní cuando oró:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Su entrega total al plan del Padre nos enseña que confiar en Dios no siempre significa entender su propósito, sino estar dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando el camino es difícil y doloroso. La historia de Pedro también es un recordatorio de que Dios puede abrir puertas que parecen humanamente imposibles. En Hechos 12, Pedro estaba encarcelado, custodiado por 16 soldados, sin esperanza aparente de liberación. Pero mientras la iglesia oraba fervientemente por él, un ángel del Señor lo despertó y lo liberó, abriendo las puertas de hierro de la prisión. Este milagro no solo fortaleció la fe de Pedro, sino que también mostró a los creyentes que no hay barrera demasiado grande para Dios. Su intervención divina nos asegura que cuando estamos en su voluntad, ninguna puerta cerrada puede resistir su poder. El control absoluto de Dios sobre las puertas nos invita a reflexionar sobre su amor y su cuidado paternal por nosotros. Cada puerta que Él cierra o abre está diseñada para guiarnos hacia un propósito más grande, para protegernos de lo que no podemos ver o para prepararnos para lo que aún no estamos listos. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras nos aseguran que incluso en medio de nuestras incertidumbres, su plan es bueno y perfecto. A medida que seguimos explorando este tema, es vital recordar que las puertas en nuestra vida no son el fin en sí mismas, sino herramientas que Dios usa para llevarnos más cerca de Él. Ya sea que estén abiertas o cerradas, cada una de ellas tiene un propósito divino. Nuestra tarea no es entender todos los detalles, sino mantener nuestra fe, confiando en que aquel que tiene la llave de David está orquestando todo para nuestro bien y para su gloria eterna. La vida, amigo mío, está llena de momentos en los que parece que las puertas más importantes se cierran sin explicación alguna. Cada fracaso, cada rechazo, puede sentirse como un golpe directo a nuestra fe, como si las promesas de Dios estuvieran lejos de cumplirse. Pero, ¿y si te dijera hoy que estas puertas cerradas, estos rechazos dolorosos, fueran en realidad la mano de Dios guiándote hacia un camino mejor, un propósito más alto? A menudo lo que vemos como una pérdida irreparable es, en el plan divino, una redirección llena de propósito y amor. La historia de José en la Biblia nos ofrece un testimonio poderoso de cómo el rechazo humano puede convertirse en la plataforma divina para que Dios manifieste su gloria. Desde joven, José tuvo sueños que revelaban un futuro de grandeza, pero no todos estaban listos para aceptar ese destino. Sus propios hermanos, consumidos por la envidia, lo rechazaron, lo arrojaron a una cisterna y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. En ese momento, José podría haber sentido que todas las puertas del universo se cerraban para siempre. No solo perdió a su familia, sino también su libertad y todo lo que conocía. Sin embargo, lo que parecía ser el final de su historia fue en realidad el comienzo de un proceso que Dios usaría para salvar a muchas vidas, incluyendo a la misma familia que lo había traicionado. Años más tarde, cuando José se reencontró con sus hermanos, sus palabras en Génesis 50:20 capturan este principio de manera perfecta. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Esta declaración no es solo un testimonio de victoria personal, sino una invitación a cada uno de nosotros a confiar en que incluso en medio del rechazo más profundo, Dios está obrando a nuestro favor. Los rechazos que enfrentamos pueden ser devastadores. Tal vez has experimentado el dolor de ser excluido de un grupo, de perder una oportunidad laboral para la que estabas calificado, o de ver cómo una relación importante llega a su fin. En esos momentos, es fácil sentir que Dios ha olvidado sus promesas. Sin embargo, su palabra nos recuerda que Él ve lo que nosotros no podemos ver. En Isaías 55:8-9, el Señor declara: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de sus caminos y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Estas palabras nos llaman a una fe que trasciende el entendimiento, a confiar incluso cuando no podemos trazar el mapa del plan de Dios. Cuando José fue encarcelado injustamente por las acusaciones falsas de la esposa de Potifar, cualquier esperanza de cumplir su propósito parecía desvanecerse en la oscuridad de esa celda. Pero incluso en la prisión, Dios estaba con él.
Génesis 39:21 dice: El Señor estaba con él, le mostró su bondad y lo favoreció ante los ojos del jefe de la cárcel. Este versículo no solo demuestra que Dios nunca lo abandonó, sino que también revela un principio fundamental. Dios está trabajando incluso en los lugares más oscuros y desesperados de nuestra vida. Cada paso que parecía alejar a José de sus sueños, en realidad lo estaba preparando y posicionando para el momento en que sería elevado al puesto de segundo al mando en todo Egipto. La misma dinámica se repite en nuestras vidas. Muchas veces, los rechazos que enfrentamos son parte del proceso de preparación de Dios para algo mayor. Un ejemplo moderno podría ser el de alguien que pierde un trabajo importante, solo para descubrir que esta pérdida abre la puerta a una oportunidad que transforma su vida de maneras que nunca habría imaginado. Permíteme compartirte algo personal. Recuerdo un momento en mi vida en que una puerta que yo creía que era de Dios se cerró de golpe. Oré, ayuné, pero la puerta permaneció cerrada. Me sentí rechazado y confundido, pero años después, mirando hacia atrás, pude ver la mano protectora de Dios. Esa puerta cerrada me salvó de un camino que me habría destruido. Dios sabía lo que yo no sabía. Este tipo de testimonios reflejan el principio bíblico de que los caminos de Dios son superiores a los nuestros y que Él puede redimir cualquier situación para su gloria. En medio del rechazo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, intentará convencernos de que somos inútiles, que nuestras vidas no tienen propósito. Pero esta es una mentira diseñada para alejarnos de la verdad de Dios. En Romanos 8:28 encontramos una promesa, que es un ancla para el alma. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso los momentos más dolorosos, los rechazos más desconcertantes, tienen un propósito en el plan divino. La clave está en mantener nuestra fe y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La historia de Moisés también nos enseña cómo el rechazo puede ser parte del plan de Dios. Después de matar a un egipcio en defensa de un israelita, Moisés fue rechazado por su propio pueblo y tuvo que huir al desierto. Durante 40 largos años vivió en el exilio, pastoreando ovejas, probablemente pensando que su tiempo había pasado y que su propósito se había perdido. Sin embargo, en la soledad del desierto, Dios estaba preparando a Moisés para su misión más grande, liderar a su pueblo hacia la libertad. Cuando finalmente llegó el momento, Dios lo llamó desde la zarza ardiente diciendo: Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Éxodo 3:12. Este relato nos recuerda que incluso cuando somos rechazados o nos sentimos olvidados, Dios sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Él nunca desperdicia una experiencia. En nuestra relación con Dios es crucial recordar que el rechazo humano nunca define nuestro valor ni nuestro destino. En el Salmo 118:22 se nos dice: La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Este versículo, que se refiere proféticamente a Cristo, también nos enseña un principio poderoso. Lo que otros desechan, Dios lo puede usar para edificar algo grande. Cristo mismo fue rechazado por su pueblo, despreciado y desechado por los hombres, pero ese rechazo fue el medio por el cual Dios trajo la salvación al mundo entero. En nuestras vidas, el rechazo puede ser la plataforma para que Dios muestre su poder. La clave está en cómo respondemos. Si permitimos que el rechazo nos defina, nos amargue y nos paralice, corremos el riesgo de alejarnos del propósito de Dios. Pero si lo entregamos a Él, confiando en su plan redentor, podemos experimentar su poder de una manera asombrosa. El apóstol Pablo lo entendió bien. En 2 de Corintios 12:9, después de orar 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en su carne, recibió esta respuesta divina: Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de ver el rechazo o la dificultad como un obstáculo, Pablo lo vio como una oportunidad para que el poder de Cristo se manifestara en su vida. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando lidiamos con el rechazo es mantener una actitud de fe y gratitud. Es natural sentir dolor y desánimo, pero la Biblia nos llama a alabar a Dios incluso en medio de las pruebas. En Habacuc 3:17, 1:8, el profeta declara: Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque las ovejas sean quitadas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor.
Me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo de fe no ignora la realidad del dolor, pero elige enfocarse en la fidelidad y el poder de Dios. Dios puede usar cada rechazo como un escalón hacia algo mayor, pero esto requiere que confiemos en su plan y sigamos adelante, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. La vida de José nos muestra que la fidelidad en medio de las dificultades no solo honra a Dios, sino que también nos prepara para las bendiciones que están por venir. La próxima vez que enfrentes un rechazo o una puerta cerrada, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando incluso en los momentos más oscuros para llevarte a un lugar de mayor pituacito y plenitud. Mantén tu fe. Aunque las puertas parezcan cerrarse, aunque los demás no vean tu valor, Dios te ve, te conoce y te llama por tu nombre. Él no solo tiene el poder de abrir las puertas que otros han cerrado, sino que también puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. Su plan es perfecto y sus promesas son fieles. Solo confía, porque cuando el mundo dice no, Dios tiene la última palabra. Si crees que Dios puede transformar tu rechazo en una bendición, quiero que hagas una declaración de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: Dios tiene la última palabra. La fe no es solo un sentimiento, es un acto continuo de confiar en Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen indicar lo contrario. La Biblia nos enseña que esta confianza no es opcional para los hijos de Dios, sino que es esencial para experimentar su poder en nuestras vidas. Hebreos 11:6 lo expresa con una claridad que no admite discusión. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo nos llama a creer en la existencia de Dios, sino a confiar en su carácter, en su bondad, en su fidelidad y en su disposición para recompensar a quienes lo buscan sinceramente. A menudo nos encontramos en momentos donde nuestra fe es probada en el fuego de la aflicción. La vida presenta desafíos que parecen abrumadores: enfermedades, problemas financieros, relaciones fracturadas. Estas pruebas no son casualidades, no son un error en el plan. Son oportunidades que Dios permite para profundizar nuestra relación con Él y fortalecer nuestra confianza. En medio de las pruebas, la fe se convierte en el puente que conecta nuestras limitaciones humanas con el poder ilimitado de Dios. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Abraham, quien fue llamado el padre de la fe no porque nunca tuvo dudas, sino porque obedeció a Dios incluso cuando no entendía su propósito. Dios le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaron años, décadas, sin que esa promesa se cumpliera. Para alguien en su posición, avanzando en edad junto a una esposa estéril, ver el cumplimiento de lo prometido podría haber parecido imposible, una burla. Sin embargo, Romanos 4:20, 2:1 dice de Abraham: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La fe de Abraham no estaba anclada en sus propias capacidades o en sus circunstancias visibles, sino en el carácter fiel e inmutable de Dios. Esta es una lección crucial para todos nosotros. Nuestra fe no debe depender de las circunstancias que son como la arena movediza, sino de la roca eterna, aquel que tiene el poder para hacer lo imposible. La fe activa no es pasiva ni estática. Es una fe que se traduce en acción, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. En el Nuevo Testamento encontramos el relato de una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 largos años. Su condición no solo era físicamente debilitante, sino que también la hacía socialmente impura según las leyes de la época. Estaba aislada, rechazada y sin esperanza. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar solución, y su situación parecía completamente desesperada. Sin embargo, en Marcos 5:27, 2:8 se nos dice que al escuchar acerca de Jesús, ella pensó: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Esta mujer no se quedó esperando un milagro pasivamente. Su fe la impulsó a la acción. Se abrió paso entre la multitud, desafiando las normas sociales y el temor al rechazo. Cuando tocó el borde del manto de Jesús, fue sanada inmediatamente. Y Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este relato nos enseña que la fe activa no solo abre puertas a la sanidad, sino que también nos lleva a experimentar el poder transformador de Dios. Cuando nos acercamos a Él con confianza
Incluso en nuestras debilidades, Él responde. Pero este acercamiento requiere valentía. No es fácil confiar cuando las circunstancias nos gritan lo contrario. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe tiene el mayor impacto. Otra historia que ilustra el poder de la fe activa es la de los 4 amigos que llevaron a un paralítico a Jesús. Al llegar al lugar donde Jesús estaba enseñando, encontraron que la multitud era tan grande que no podían entrar. En lugar de rendirse, en lugar de decir lo intentaremos otro día, su fe los llevó a una solución radical. Subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron al hombre en su camilla directamente frente a Jesús. Marcos 2:5 relata la respuesta de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». La sanidad física que siguió fue solo una parte del milagro. Este acto nos muestra cómo la fe no solo impacta nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Tu fe puede ser la llave que abra una puerta para un ser querido. A menudo, nuestras pruebas de fe nos llevan a confrontar nuestras propias limitaciones. En 2 Reyes 4 encontramos la historia de una viuda que estaba al borde de la desesperación. Su esposo había muerto, dejando deudas que ella no podía pagar, y el acreedor estaba a punto de llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Cuando buscó la ayuda del profeta Eliseo, él le preguntó: «¿Qué tienes en tu casa?». La mujer respondió con desánimo: «Tu sierva no tiene nada en casa, excepto una vasija de aceite». Eliseo le dio una instrucción que requería una fe extraordinaria. Debía reunir todas las vasijas vacías que pudiera encontrar y comenzar a llenarlas con el poco aceite que tenía. Aunque parecía ilógico, ella obedeció, y el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Esta historia no solo nos enseña sobre la provisión milagrosa de Dios, sino también sobre cómo la fe nos llama a usar lo que tenemos, aunque parezca insuficiente, confiando en que Él hará el resto. En nuestras propias vidas, podemos enfrentarnos a situaciones donde sentimos que lo que tenemos es demasiado pequeño para hacer una diferencia. Tal vez sea una habilidad que subestimamos, un recurso limitado o incluso un acto sencillo de obediencia. Pero cuando entregamos lo poco que tenemos a Dios con fe, Él lo multiplica de maneras que superan nuestra imaginación. La clave está en no menospreciar lo que tenemos, sino en reconocer que en las manos del Dios Todopoderoso, incluso lo más pequeño puede ser transformado en algo extraordinario. La fe activa también nos permite perseverar cuando las respuestas no llegan inmediatamente. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien a pesar de ser ignorada repetidamente por un juez injusto, no dejó de pedir justicia. Finalmente el juez cedió, no por compasión, sino por su insistencia. Jesús concluyó la parábola diciendo: ¿no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que les hará justicia, y rápidamente. Este relato nos anima a no desanimarnos cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. La fe nos llama a perseverar, a seguir llamando a la puerta, confiando en que Dios siempre responde en su tiempo perfecto. A medida que caminamos en fe, también debemos recordar que ésta no siempre nos llevará por caminos fáciles. De hecho, a menudo la fe nos llama a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar situaciones que requieren una completa dependencia de Dios. Un ejemplo de esto es Pedro, quien al ver a Jesús caminando sobre el agua pidió permiso para unirse a él. En Mateo 14:29, 3:0 se relata que Pedro comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero cuando desvió su mirada de Cristo y se enfocó en el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aunque Jesús lo rescató inmediatamente, este evento destaca cómo nuestra fe puede flaquear cuando apartamos la mirada de Cristo. Sin embargo, también nos enseña que incluso en nuestra debilidad, Jesús está ahí para levantarnos y fortalecer nuestra fe. La fe activa no solo impacta nuestra relación con Dios, sino que también es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. En Daniel 3 encontramos la historia de Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cuando se les amenazó con ser arrojados al horno de fuego, respondieron con una declaración de fe increíble. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos. Pero aunque no lo haga, queremos dejar en claro que nunca serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esta fe inquebrantable no solo resultó en su liberación milagrosa, sino que también llevó al rey pagano a reconocer el poder del Dios verdadero.
Dios nos llama a tener este tipo de fe, una fe que no depende de los resultados, sino de su carácter soberano. A medida que enfrentamos desafíos, debemos recordar que nuestra fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también puede impactar a quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios en medio de las pruebas, se abren puertas para que su gloria sea revelada. La fe activa nos lleva a lugares donde nunca podríamos llegar por nuestras propias fuerzas. Nos conecta con el poder de Dios, nos fortalece en medio de las pruebas y nos permite experimentar su provisión y fidelidad de maneras profundas. En cada paso debemos recordar que la fe no es un sentimiento, es una decisión diaria de confiar en aquel que nunca falla. Él siempre está trabajando, abriendo puertas que nadie puede cerrar y guiándonos hacia un propósito mayor. Mantén tu fe, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. El tiempo es uno de los aspectos más difíciles de comprender cuando hablamos del plan de Dios. A menudo nuestra urgencia humana y los deseos de nuestra carne nos llevan a querer resultados inmediatos, pero la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que su tiempo es perfecto. En Isaías 60:22 leemos una promesa asombrosa. El más pequeño se convertirá en 1000, el menor será un pueblo fuerte. Yo soy el Señor, a su tiempo lo haré que suceda pronto. Este versículo encapsula la paradoja divina. Mientras nosotros sentimos que las respuestas tardan una eternidad, en el momento exacto designado por Dios, Él actúa con una precisión y una rapidez que nos deja sin aliento. Lo que percibimos como un retraso no es más que el intervalo necesario para que su obra en nosotros y en nuestras circunstancias se complete plenamente. El tiempo de Dios no se mide en relojes ni calendarios humanos. Él opera fuera de nuestras limitaciones, en la dimensión de la eternidad, guiando cada aspecto de nuestras vidas hacia su propósito eterno. Esto lo vemos claramente en la vida de Moisés. Desde el momento en que fue rescatado del río y creció en el palacio de Faraón, hasta los 40 años que pasó en el desierto, el tiempo parecía extenderse sin cumplir el destino que Dios había prometido. Sin embargo, cada etapa de su vida estaba diseñada para prepararlo. Durante sus años como pastor de ovejas, Moisés aprendió la paciencia, la humildad y la dependencia en Dios, virtudes esenciales para liderar a un pueblo rebelde hacia la tierra prometida. En Éxodo 3:12, Dios le asegura: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me rendirán culto en este monte». Aunque Moisés dudaba de sí mismo, Dios sabía que el tiempo había llegado. Esta misma verdad aplica a nuestras vidas. Tal vez estás esperando por una respuesta que parece nunca llegar. Podría ser una oración por sanidad, un cambio en tus circunstancias financieras o la restauración de una relación. En ese tiempo de espera es fácil sentirse olvidado, como si Dios hubiera cerrado las puertas sin intención de abrirlas. Pero su palabra nos asegura que Él está trabajando incluso cuando no lo vemos. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: «Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque éste no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin». Esta promesa nos invita a confiar no solo en el resultado, sino también en el proceso. Un ejemplo que ilustra esto de manera poderosa es la vida de Ana. Durante años, ella oró fervientemente por un hijo mientras enfrentaba la burla y la provocación de Penina, la otra esposa de su esposo, Elcaná. Ana podría haber renunciado, podría haber concluido que Dios no escuchaba sus oraciones, pero en lugar de rendirse, continuó buscando a Dios con un corazón sincero y quebrantado. Su oración en 1 Samuel 1:10 refleja la profundidad de su fe. Con gran angustia oró al Señor y lloró amargamente. Fue en el tiempo perfecto de Dios que nació Samuel, un hijo que no solo trajo alegría a Ana, sino que también fue un instrumento clave en el plan de Dios para Israel. La espera en el tiempo de Dios no es pasiva, sino activa. Es un periodo en el que Dios nos llama a profundizar nuestra relación con Él, a buscar su rostro y a confiar en su fidelidad. Es un tiempo en el que aprendemos a depender completamente de su gracia. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, Dios no solo los guiaba con una columna de nube de día y de fuego de noche, sino que también los proveía diariamente con maná del cielo. Esta provisión diaria no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino que también les enseñaba una lección espiritual profunda: confiar en que Dios nunca les fallaría. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda: «Te humilló y te hizo pasar hambre,
pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La espera es una escuela donde Dios nos enseña a vivir de su palabra, y como un alfarero con el barro, Él nos moldea en ese tiempo de espera. Jeremías 18:6 nos da esta imagen poderosa. ¿No puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero, pueblo de Israel? Como el barro en las manos del alfarero, ¿así son ustedes en mis manos? Esta imagen no solo es reconfortante, sino también una invitación a someternos a su obra, confiando en que su plan siempre es bueno, incluso cuando el proceso de moldeo es doloroso. En nuestra cultura actual, donde todo parece girar en torno a la inmediatez y la gratificación instantánea, esperar en Dios puede ser un desafío enorme. Sin embargo, es en esta espera donde nuestra fe encuentra su mayor fortaleza. La fe no se trata de recibir todo lo que queremos en el momento en que lo deseamos, sino de creer que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el cómo o el por qué. En Habacuc 2:3 se nos asegura: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esta promesa no solo nos invita a la paciencia, sino también a la confianza plena en que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. La historia de Lázaro nos ofrece un ejemplo conmovedor de cómo el tiempo de Dios puede parecer contradictorio a nuestros ojos, pero siempre tiene un propósito mayor. En Juan 11, confiando, Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, no corrió inmediatamente a sanar a su amigo. En cambio, se quedó 2 días más donde estaba. Para quienes lo rodeaban, este retraso era incomprensible. ¿Cómo podía Jesús, quien amaba tanto a Lázaro, tardarse en acudir a su lado? Sin embargo, en Juan 11:4, Jesús declara: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando Jesús finalmente llegó y resucitó a Lázaro de entre los muertos, no solo fortaleció la fe de los presentes, sino que también demostró su poder sobre la muerte misma, la puerta final. La espera en el tiempo de Dios nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Nos muestra que nuestra vida no está gobernada por el azar, sino por un Dios soberano que orquesta cada detalle con amor y sabiduría. Nos recuerda que nuestras bendiciones no dependen de nuestra habilidad para planificar, sino de su gracia y fidelidad. Y nos llama a confiar no solo en su poder, sino también en su bondad. Hay un momento para cada cosa, y en su tiempo, Él abre las puertas que nadie puede cerrar. A medida que confiamos en su proceso, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está al control, incluso en medio de nuestras esperas. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Cada momento, cada desafío y cada espera son parte de un cuadro más grande que Él está pintando en nuestras vidas. A medida que caminamos con Él, aprendemos a valorar no solo las puertas que se abren, sino también el proceso que nos lleva a ellas. En cada paso, su amor nos sostiene, su gracia nos fortalece y su fidelidad nos guía. Él nunca llega tarde y sus tiempos siempre son perfectos. Confía, porque cuando el tiempo de Dios llega, todo se alinea de una manera que solo Él puede orquestar. Si estás en un tiempo de espera, te invito a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Hay momentos en la vida en los que parece que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Todo a nuestro alrededor indica que no hay salida, que las puertas están cerradas y que no hay manera de avanzar. Pero es precisamente en esos momentos de mayor desesperación cuando Dios actúa de maneras que desafían toda lógica humana. La historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo es una de las demostraciones más poderosas de que Dios puede abrir caminos donde no los hay. Cuando Moisés y los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el mar, el temor y la desesperación se apoderaron de ellos. No veían una solución, solo destrucción. Sin embargo, en Éxodo 14:13, 1:4, Moisés proclamó palabras de fe que cambiaron la narrativa. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven.
El Señor peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Estas palabras no solo calmaron el pánico del pueblo, sino que también fueron una declaración profética de lo que Dios estaba a punto de hacer. Dios le ordenó a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar, y en ese instante el agua se dividió, creando un camino seco para que el pueblo de Israel cruzara. Lo que parecía imposible se hizo posible por el poder de Dios. Este milagro no solo aseguró la libertad de los israelitas, sino que también demostró la autoridad de Dios sobre la creación y su compromiso con su pueblo. Esta historia no es solo un relato histórico, es un recordatorio eterno de que cuando nuestras circunstancias nos encierran, Dios puede abrir una puerta donde no existía. Tal vez hoy te encuentres en un lugar donde no ves salida. Tal vez enfrentas un diagnóstico médico que desafía toda esperanza, una situación financiera insostenible o una relación rota que parece irreparable. Pero la promesa de Dios permanece. Él puede abrir un camino donde no lo hay, de maneras que exceden nuestra comprensión. En Isaías 43, contra 16-19, Dios dice: Yo soy el Señor, que abrió un camino a través del mar, un sendero a través de las aguas impetuosas. Estoy haciendo algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este pasaje no solo nos recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que también nos asegura que su poder sigue activo hoy. Él no está limitado por nuestras circunstancias ni por los obstáculos que parecen insuperables. Un ejemplo moderno de esta verdad lo encontramos en la vida de un hombre que enfrentó una bancarrota devastadora. Perdió su negocio, su hogar y gran parte de su dignidad. Durante años, intentó reconstruir su vida sin éxito, enfrentando puerta tras puerta cerrada. Pero en su momento más bajo, cuando decidió entregar completamente su situación a Dios, las cosas comenzaron a cambiar. Una conexión inesperada lo llevó a una nueva oportunidad de empleo, que a su vez abrió puertas para que reconstruyera su negocio. Hoy, no solo ha recuperado lo que perdió, sino que también utiliza su experiencia para ayudar a otros a superar sus desafíos. Este testimonio refleja lo que Dios hizo por los israelitas y lo que puede hacer en nuestras vidas. Cuando enfrentamos lo imposible, nuestra tarea no es resolver el problema por nuestra cuenta, sino confiar en que Dios está trabajando detrás de escena. A menudo, Él nos llama a dar pasos de fe, como Moisés extendiendo su vara, incluso cuando no vemos el camino completo frente a nosotros. La fe no niega la realidad de nuestras dificultades, pero sí afirma que Dios tiene el poder de superarlas. En Marcos 10:27, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta declaración no es solo una esperanza abstracta, sino una verdad concreta que se ha manifestado a lo largo de la historia y continúa haciéndolo hoy. Otra historia bíblica que ilustra esta verdad es la de Josué y los muros de Jericó. Cuando los israelitas se enfrentaron a la ciudad fortificada, parecía una tarea insuperable conquistarla. Pero Dios les dio una instrucción que desafiaba toda lógica militar: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar con fuerza. En el 7º día, cuando obedecieron, los muros se derrumbaron y el pueblo obtuvo la victoria. Este relato, registrado en Josué 6, nos enseña que la obediencia a Dios, incluso cuando parece irracional, es clave para ver su poder manifestarse. En nuestra vida diaria, los muros pueden tomar muchas formas. Pueden ser barreras emocionales, espirituales o incluso físicas que nos impiden avanzar. Pero como lo hizo con los israelitas en Jericó, Dios puede derribar cualquier muro cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones. La obediencia y la fe van de la mano. Cuando confiamos en que Dios puede abrir caminos donde no los hay, también debemos estar dispuestos a actuar según su dirección. Esto puede significar perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, dar un paso de fe en un nuevo proyecto o simplemente esperar pacientemente mientras Él trabaja en nuestras circunstancias. La clave está en reconocer que nuestras acciones guiadas por la fe son parte del proceso por el cual Dios abre puertas y derriba barreras. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la vida de Ruth. Después de perder a su esposo, Ruth decidió acompañar a su suegra, Noemí, de regreso a Belén, dejando atrás su tierra y su gente. Como viuda y extranjera, Ruth enfrentaba un futuro incierto. Sin embargo, su fe y su lealtad la llevaron a tomar decisiones que parecían pequeñas, pero que cambiaron su destino. Al trabajar en los campos de Buz,
Dios no solo proveyó para sus necesidades inmediatas, sino que también orquestó un encuentro que culminaría en su redención. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David y una parte esencial de la genealogía de Jesús. La historia de Ruth nos recuerda que Dios no solo abre caminos donde no los hay, sino que también usa nuestras decisiones fieles para cumplir su propósito. A menudo, esos pequeños actos de obediencia, como ir al campo de bus o levantar una vara frente al mar, son el catalizador para milagros más grandes de lo que podemos imaginar en nuestras vidas. Cuando enfrentamos situaciones donde no vemos salida, debemos recordar que Dios ya está obrando. Él no solo tiene el poder de abrir caminos, sino que también desea hacerlo. Su amor por nosotros es tan grande que no permitirá que las circunstancias nos derroten. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, su luz está presente, guiándonos hacia la victoria. La confianza en que Dios puede abrir caminos donde no los hay nos libera de la carga de intentar controlar cada detalle de nuestra vida. Nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos da esperanza, sino también la seguridad de que nada está fuera del alcance de su poder. Dios no ha terminado contigo. Aunque las puertas parezcan cerradas y el camino parezca bloqueado, Él está trabajando. Él es el Dios que partió el Mar Rojo, derribó los muros de Jericó y abrió el camino para Ruth. Su poder sigue siendo el mismo, y su amor por ti no tiene límites. Confía en Él, da pasos de fe, y observa cómo su mano mueve lo imposible. Cuando Dios abre un camino, no solo te lleva a un lugar mejor, sino que también demuestra su gloria y su fidelidad para que otros puedan verlo y creer. Si necesitas que Dios abra un camino en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, abre un camino. La oración es el arma más poderosa que un creyente tiene a su disposición. Es el medio a través del cual nos conectamos con Dios, el canal por el que le presentamos nuestras necesidades, nuestras alabanzas y nuestras batallas más profundas. A lo largo de la Biblia, vemos que la oración persistente no solo fortalece nuestra fe, sino que también mueve la mano de Dios para abrir puertas que parecen cerradas para siempre. En Lucas 11:9 hasta 10, Jesús nos da una promesa clara: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Estas palabras no son simplemente un aliento, sino un recordatorio de que Dios responde a las oraciones sinceras y perseverantes de su pueblo. Sin embargo, la oración persistente requiere algo más que palabras repetidas. Es un acto de fe que declara: Señor, confío en que tu tiempo y tu manera son perfectos. La historia de Elías orando por lluvia después de una sequía de 3 años es un ejemplo impresionante de esta verdad. En 1 Reyes 18:41 hasta 45, Elías subió al monte Carmelo, se inclinó y oró fervientemente, enviando a su siervo una y otra vez a buscar señales en el cielo. Durante 6 veces no había nada, pero en la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube, tan pequeña como la palma de una mano. Esa pequeña señal fue todo lo que Elías necesitaba para saber que Dios estaba cumpliendo su promesa. Poco después, el cielo se llenó de nubes oscuras y comenzó a llover abundantemente. Esta historia nos enseña que la oración persistente no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para recibir su respuesta. Tal vez has estado orando durante semanas, meses o incluso años por una situación que parece no cambiar. Puede ser una enfermedad, una puerta cerrada en tu carrera o un ser querido que necesita regresar a los caminos de Dios. En esos momentos, es fácil sentir que nuestras oraciones no tienen efecto, pero la historia de Elías nos recuerda que cada oración es como una semilla plantada en la tierra. Y aunque no veamos los resultados de inmediato, Dios está obrando en el trasfondo. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso de oración persistente en el huerto de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, oró 3 veces diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta oración no solo muestra la intensidad de su comunión con el Padre, sino también su sumisión total a la voluntad divina. Aunque Jesús sabía que la cruz era inevitable, su persistencia en la oración le dio la fortaleza para enfrentar el mayor desafío de su vida.
La oración persistente también tiene el poder de derribar las barreras espirituales que nos impiden avanzar. En Daniel 10, encontramos un relato fascinante de cómo las oraciones de Daniel provocaron una respuesta divina que fue retrasada por la oposición espiritual. Durante 21 días, Daniel ayunó y oró sin cesar. Y finalmente, un ángel llegó con la respuesta. El ángel explicó que desde el primer día en que Daniel había comenzado a orar, su petición había sido escuchada, pero un espíritu maligno se había opuesto al cumplimiento de la respuesta. Este relato nos da una visión única de la guerra espiritual que a menudo ocurre en el reino invisible. Nuestra persistencia en la oración no solo muestra nuestra fe en Dios, sino que también fortalece nuestras defensas espirituales para superar cualquier oposición. En nuestras vidas, también enfrentamos barreras que parecen insuperables. Tal vez has sentido que tus oraciones son ignoradas o que las puertas siguen cerradas a pesar de tus esfuerzos. Pero la historia de Daniel nos recuerda que las demoras no significan que Dios haya dicho no. A veces, esas demoras son una señal de que hay batallas espirituales ocurriendo que no podemos ver. En Efesios 6:12 se nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos anima a no rendirnos, sino a seguir orando con fervor, sabiendo que Dios está trabajando en su tiempo perfecto. La historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús para que le devolviera la vista, es otro ejemplo inspirador de cómo la oración persistente puede abrir puertas cerradas. En Marcos 10:46 hasta 52, Bartimeo estaba sentado junto al camino cuando escuchó que Jesús estaba pasando. Comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos intentaron callarlo, pero Bartimeo no se detuvo. En cambio, gritó aún más fuerte. Su persistencia llamó la atención de Jesús, quien se detuvo y lo llamó. Cuando Bartimeo se presentó ante él, Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». A lo que respondió, «Rabí, quiero ver». En ese instante, Jesús lo sanó. Bartimeo no permitió que la oposición o las críticas lo detuvieran. Su fe y determinación lo llevaron a experimentar un milagro que transformó su vida. Su historia nos anima a clamar a Dios sin importar cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias. A menudo, la sociedad, nuestras propias dudas o incluso el enemigo intentarán silenciar nuestra fe. Pero como Bartimeo, debemos perseverar sabiendo que Dios escucha cada palabra y responde a cada clamor. La oración no solo abre puertas en lo personal, sino también en nuestras comunidades y naciones. Un ejemplo notable es el avivamiento en Hechos 2, donde los discípulos se reunieron en un aposento alto y oraron unánimemente. Después de 10 días de oración continua, el Espíritu Santo descendió como un viento recio, llenando a todos los presentes. Este derramamiento de poder marcó el inicio de la iglesia y transformó la vida de miles de personas. Esta historia nos recuerda que la oración persistente no solo impacta nuestras vidas individuales, sino que también puede traer un cambio significativo en el mundo que nos rodea. La oración también transforma nuestro corazón mientras esperamos la respuesta de Dios. A veces, nuestras oraciones comienzan enfocadas en nuestras necesidades, pero a medida que perseveramos, Dios alinea nuestros deseos con su voluntad. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta, «Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración». Este versículo no solo nos llama a orar continuamente, sino también a hacerlo con esperanza y paciencia, confiando en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero su respuesta siempre es perfecta. En 2 Corintios 12:7 hasta 9, Pablo relata cómo pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, pero en lugar de eliminarlo, Dios le dijo, «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta respuesta no solo fortaleció a Pablo, sino que también le enseñó a depender más profundamente de la gracia de Dios. Tal vez hoy te encuentres en un lugar donde sientes que tus oraciones no están siendo respondidas. Puede que te preguntes si Dios te está escuchando o si te ha olvidado, pero recuerda que cada oración que levantas llega al corazón de Dios. Él ve tus lágrimas, escucha tus palabras y comprende tus necesidades. Aunque las respuestas pueden tardar o llegar de maneras inesperadas, su amor por ti nunca falla. Sigue orando, sigue buscando, sigue llamando, porque cuando Dios responde,
no solo abre las puertas que estaban cerradas, sino que también te lleva a un lugar de mayor fe y confianza en Él. Cuando enfrentamos puertas cerradas en nuestra vida, es fácil caer en la desesperación, en el temor de que nunca se abrirán, o en el sentimiento de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero su palabra nos asegura una y otra vez que Él nunca nos abandona. Cada puerta que parece cerrada es una oportunidad para confiar más profundamente en su soberanía, en su amor y en su plan perfecto. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo Dios tiene el poder para abrir las puertas que nadie más puede abrir y cómo nuestra fe, obediencia y oración persistente nos conectan con ese poder transformador. El control absoluto de Dios sobre nuestras vidas es un principio que nos da paz, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Apocalipsis 3:8 sigue siendo una promesa viva para cada uno de nosotros. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estas palabras no solo hablan de las oportunidades que Dios crea, sino también de la seguridad que tenemos en su propósito. Cuando caminamos en fe, confiando en que Él está al control, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él está obrando para nuestro bien. La espera puede ser difícil, pero como vimos en la vida de Abraham, Moisés, José y tantos otros, el tiempo de Dios es siempre perfecto. Lo que parece un retraso desde nuestra perspectiva es, en realidad, una preparación para algo mayor. Cada paso, incluso los más dolorosos, está diseñado para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Isaías 40:30. Y uno nos asegura que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos invita a descansar en su poder, sabiendo que aunque nuestras fuerzas sean limitadas, las suyas son infinitas. Tal vez hoy te encuentres frente a una puerta que parece cerrada de manera definitiva. Quizás has intentado todo lo que está en tu poder para abrirla, y ahora te sientes agotado. Pero recuerda que no se trata de tus fuerzas, sino de su intervención. Dios no te llama a resolverlo todo por ti mismo, te llama a confiar en Él. En Proverbios 3:5 hasta 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Estas palabras no son solo un consuelo, sino un llamado a soltar nuestras ansiedades y permitir que Él dirija nuestros pasos. A lo largo de la Biblia, vemos que las puertas que Dios abre no solo nos benefician a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Las bendiciones que recibimos están diseñadas para ser compartidas, para ser un testimonio de su fidelidad y amor. Así como el milagro del Mar Rojo fortaleció la fe de los israelitas y mostró la gloria de Dios a las naciones, nuestras propias historias de puertas abiertas pueden ser una fuente de esperanza para otros. No subestimes el impacto de tu testimonio. Cuando compartes cómo Dios ha obrado en tu vida, inspiras a otros a confiar en Él y a buscar su guía en sus propios desafíos. La oración sigue siendo una herramienta esencial en este proceso. Hemos visto cómo la oración persistente, como la de Elías, la viuda persistente o Bartimeo, mueve la mano de Dios y abre puertas que parecen imposibles. La oración no cambia solo nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón, nos alinea con la voluntad de Dios y nos da la fortaleza para perseverar. Lucas 18:1 nos recuerda: Jesús les contó esta parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Esta enseñanza nos invita a permanecer firmes en la fe, sabiendo que cada oración tiene un propósito y un impacto eterno. Dios no solo abre puertas físicas, también abre puertas en nuestro interior. Derriba muros de miedo, duda y desesperanza, y nos permite caminar en libertad. A menudo, las mayores barreras que enfrentamos no están fuera de nosotros, sino dentro de nuestro propio corazón. Pero cuando entregamos nuestras cargas a Dios, Él obra de maneras que superan nuestras expectativas. Filipenses 4:6 hasta 7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Cada paso que damos en fe es un testimonio de que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos todos los detalles.
La vida de Ruth es un recordatorio de que incluso las decisiones más pequeñas, cuando se toman en obediencia, pueden llevarnos a destinos que nunca imaginamos. Dios usa cada momento de nuestra vida, cada elección y cada paso de fe para llevarnos más cerca de su propósito. Nada es desperdiciado en sus manos. Al concluir este mensaje, quiero recordarte que no importa cuán cerrada parezca la puerta frente a ti, Dios tiene la llave. Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó y que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Su poder no ha cambiado, y su amor por ti permanece inquebrantable. Confía en Él, ora con persistencia y camina en fe, sabiendo que cuando sea su tiempo, Él abrirá las puertas correctas y te llevará a lugares que exceden tus expectativas. Que tu confianza en Dios se fortalezca cada día y que su paz llene tu corazón mientras esperas en su fidelidad. Las puertas que hoy están cerradas no son el final, son una oportunidad para que su gloria se manifieste en tu vida. Sigue adelante, mantén tu fe y recuerda que el Dios que abrió caminos para su pueblo en el pasado, sigue abriendo caminos para ti hoy. Él nunca te dejará ni te abandonará, y sus planes para ti son de bienestar y esperanza eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios tiene el control. Suscríbete a este canal no por un número, sino para que juntos podamos levantar un altar de fe que llegue a los confines de la tierra. Y si hoy quieres entregarle las llaves de tu vida a Jesús, el único que puede abrir la puerta de la salvación, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he intentado abrir las puertas con mis propias fuerzas y he fracasado. Hoy te entrego mi vida, mis miedos y mis puertas cerradas. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y Salvador. Abre la puerta de mi corazón y entra en mí. Amén.